Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya en Hebreos capítulo 11 y me gustaría que consideráramos muy bien este capítulo. Estamos ya pasando el capítulo 10, donde está hablando de que Jesús con una sola vez y una sola sangre hizo perfectos a todos. Y entonces nos anima a que nos congreguemos, nos anima a que tengamos esperanza, nos anima a que tengamos paciencia. Pero también ahora nos va a animar a la fe. Y el capítulo 11 y el capítulo 12, que veremos más adelante con Moisés Vázquez, habla precisamente de la fe. Y creo que en ningún otro lugar en la Biblia habla de fe como en este capítulo. Se repite tantas veces porque hay demasiados ejemplos en la Biblia. Gente que ha decidido creerle a Dios y entonces actuar en base a lo que Él les ha dicho, sin tener antecedentes, sino siendo pioneros, respondiendo a lo que Dios les ha dicho. Y inicia así Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener completa seguridad de lo que va a llegar a tu vida, lo que Dios va a hacer. Es una completa seguridad. Es afirmar que así va a ser, que no tienes duda de que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y crees en su bondad y crees en su poder y crees en su propósito para tu vida. Y entonces tener fe lo va a explicar un poco más en los siguientes versículos. Versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gente desde Abel va a citar Apolos, va a citar, el primero es Abel, y curiosamente cita desde la A, que es de Abel, hasta la Z, que es Zacarías, ¿no? Diciendo, toda esta gama de personas han creído en Dios y han contestado. Y entonces inicia desde Génesis capítulo 3, mencionando a Abel. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Está citando Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos, todo lo que existe en el universo y la tierra. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Esta palabra que ya vimos en el capítulo 1 de Hebreos, universo, es todo aquello que está formado, todo aquello visible e invisible. Dios lo formó, Jesús lo formó. Dice por la palabra de Dios, simplemente por el deseo, por el que Dios quiso que existiera, empezó a existir. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo mismo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que la sangre de Cristo clama más fuerte que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel clamaba por justicia. Su hermano lo mató, lo asesinó, y su sangre en la tierra clamaba por justicia. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz clama por misericordia, por perdón. Y por eso es más fuerte el grito de la sangre de Cristo que la de Abel. Ahora tú podrás decir, pero ¿qué diferencia había en el sacrificio o en la ofrenda que Abel propuso a Dios que la de Caín? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3 para entender un poco más ahí. Génesis 3 está hablando entonces, después de la creación, Dios lo que hace al sexto día es crear a Adán. Y después de unos años, yo diría que después de unos 2 años, Dios crea a Eva. Porque Dios pone la necesidad en Adán de que
haya alguien más, que haya algo más. Y entonces ve león y ve leona, ve jirafa y ve jirafo, ve un hipopótamo y una hipopótama. Y entonces de repente dice, y yo no tengo a mi par, yo no tengo a alguien a mi lado. Y entonces Dios pone la necesidad en su corazón y dice, necesito a alguien. Y entonces Dios lo hace dormir, y cuando se despierta se da cuenta entonces que ya tiene a su pareja perfecta, a su paso perfecto, a su igual, ¿no? A Eva. Y entonces ya pueden llevar a cabo la meta que Dios les dio de fructificar y multiplicarse. Entonces ya pueden multiplicarse la humanidad, porque ya los demás empezaban a multiplicar, y Adán decía, ¿qué pasa? Ya vi nacer a una jirafa, ya vi nacer a un oso, pero no he visto nacer a un humano. ¿Y qué soy yo? ¿Y quién soy yo? Bueno, curiosamente, cuando Dios le dice a Eva, le dice en el capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, es decir, en tus partos. Y esto está diciendo, si estamos hablando de multiplicar, está hablando de que ya existían los partos antes de este momento. Eva y Adán ya eran adultos cuando Dios los formó, pero los demás hijos de la humanidad tuvieron que ser bebés y tuvieron que crecer, incluidos ahí Jesucristo. Entonces pasan 2 años, viene Eva, está al lado de Adán en el Edén, que si te pones a pensar, el huerto de Edén no tenía límites, ¿no? No tenía un límite, y ellos podían vivir en toda la tierra, podían ir más allá, pero no tenían una necesidad. Veían tanta abundancia que dicen, no podríamos acabar 1 kilómetro a la redonda sin explorar todo lo que Dios ha dado. Pues estuvieron ahí durante años. Propongo que son 50, 100 años si tú quieres, de estar multiplicándose, de estar viviendo, y llega un momento en el que tiene a Caín y tiene a Abel, ¿no? Y Caín y Abel crecen hasta tener 20, 25 años. Caín se piensa en este sentido cuando abandona Edén, se va con su esposa, se va con su mujer, y tiene hijos y tiene una descendencia, y crece en una ciudad atrás del Edén, ¿no? Pero entonces Caín mata a Abel, y Abel quizá dejó viuda a una persona, ¿no? Entonces aquí lo que está narrando es, pues ya pasaron entonces unos años. No es al siguiente día de que Dios hizo a Adán y a Eva que fue el primer asesinato. Fíjate, es muy interesante esto si tú te pones a dar cuenta cuando sale Adán con toda su familia, no solamente Caín, no solamente Abel, no solamente sus hijas, sino también nietos, nietas. Imagínate, va saliendo toda una familia del huerto de Edén, y lo que ven es esto. Versículo 20, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva hasta ese momento, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella fue la que dio vida a todos los vivientes, a todos los seres humanos. Y entonces dice versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ahí está, un versículo muy sencillo, pero muy significativo. Lo que está haciendo Dios en este momento es, ellos se habían vestido de hojas de higo, una higuera, ¿no? Y entonces se visten, toman una higuera, se visten, y ven que se empieza a secar, se empieza a marchitar, y no les sirve para protegerse. Pero lo que Dios hace es tomar un animal. Dios tomó un animal, Dios mató al animal, Dios
le quitó la piel al animal, Dios se manchó de sangre y Dios los vistió, ¿no? Pasó un tiempo, se secaron esas pieles y entonces les da vestimenta a estos humanos. Hoy en día el algodón, hoy en día telas, pues son muy importantes y Dios pudo haber hecho de cualquier otro material. Pero lo que quería representar y lo que dice después Levítico es que sangre por sangre, que necesitas a alguien o algo para que puedas seguir viviendo delante de Dios. Y entonces esta idea que usa Dios es, estos animales murieron para que tu familia, Adán, estuvieran cubiertas y no tuvieran vergüenza y pudieran vivir como quiero que vivan, ¿no? Cubiertos. Entonces imagínate, en este momento Abel está viendo esta imagen, Abel está viendo cómo un animal tiene que morir para ser cubierto, cómo ve, y entonces una oveja, no sé, cualquier animal, un oso si tú quieres, simplemente está cubierto Abel de esta piel y dice, qué caliente se siente, qué bien se siente, qué protegido me siento, pero tuvo que morir para que yo tuviera esto. Entonces, versículo 2 del capítulo 4 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, ¿qué fue Abel? Pastor de ovejas. ¿Qué fue Caín? Labrador de la tierra. Entonces habían más hijos, habían más personas, pero ahora se está enfocando en dos, en Abel y en Caín. Esto que le dice al hombre, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, los dos están teniendo una actividad muy importante. Caín, por un lado, está cultivando la tierra, está cultivando fuera de Edén, está viendo cómo el trabajo diario y la paciencia, y está desarrollando muchas actividades, muchas actitudes. Y Abel está cuidando ovejas. Y entonces llega el día, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Caín dice, Dios, esto es para ti, te doy esto, yo lo que produzco, esto es lo que yo soy, esto es lo que tú quisiste que yo fuera, y entonces esto te lo ofrezco. Y está bien, la intención de Caín es muy buena, pero fíjate, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Al joven Abel lo miró con agrado. ¿Por qué? Porque estaba viendo su corazón, estaba viendo, no le trajo una oveja viva, ¿no?, sino le trajo una oveja muerta. Y entonces él ofrece esto, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es la primera vez que aparece la palabra pecado. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Abel reconoce el sacrificio de una muerte y entonces ofrece, dice, Señor, entiendo que la única manera de ser justificado es que alguien muera en vez de que yo muera. Y no merezco yo vivir, pero tú me das gracia.
Y entonces Dios dice, exactamente, Abel, eso es lo que yo quería que pasara, que me ofrecieras lo mejor de tus talentos, pero también que entendieras cuál es el propósito de ofrecerme cosas. Entonces Caín tenía que voltear a ver a su hermano Abel y decir, wow, eso es impresionante. Lo que está pasando en tu corazón, hermano, y lo que está pasando delante de Dios es muy bueno. Pero no, lo que Caín tiene es envidia. Y entonces, recuerda que cada vez que te comparas con alguien más, nunca va a ser algo bueno. Entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. El de Caín era bueno, pero el de Abel representaba sacrificio, representaba sangre, representaba al primogénito, representaba algo que apuntaba a Cristo. Y entonces, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces esto es Abel. Abel entendió el ejemplo de adoración. Y cuando adoras a través de entender lo que Dios quiere hacer y lo que Dios hizo con Jesús, entonces eso es fe. Está exactamente creyendo algo que esperaba, ¿no? Y teniendo una convicción fuerte de lo que no se veía. Eso es fe. Y entonces, versículo 5, por la fe fue traspuesto para no ver muerte Enoc, y entonces lo toma de la tierra y se lo lleva. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, como dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Abel agrada a Dios por medio de la adoración. Enoc agrada a Dios por medio de la esperanza. Es decir, Enoc vivía en un momento, fíjate, de Abel a Enoc pasan más o menos unos 800 años. Increíble. Y 800 años después hay un ejemplo más de fe, y es Enoc. Y vive en una situación en la que está cerca el diluvio, ¿recuerdas? Está el diluvio de Noé. Y Enoc está viviendo una situación difícil en la que nadie está siguiendo a Dios, y Enoc decide hacerlo. Y entonces él alcanza un testimonio, dice, él me está agradando, él está haciendo bien las cosas, él está poniendo su mirada arriba, él está recordando lo que sus abuelos decían acerca de Dios. Están recordando que una vez perdimos el Edén, que una vez perdimos esta salvación, que una vez perdimos esta esperanza. Y él dice, yo tengo que seguir buscando esto, yo tengo que seguir anhelando lo que Dios prometió. Entonces pídele a Dios que te permita estar en su presencia y vive en esta vida agradándole a Él. Y esto es lo que Dios puede hacer en tu vida. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:16 habla en adelante, habla del rapto, ¿no? Del arrebatamiento, de esta misma palabra que te transpone, de aquí te traspasa a otro lugar. Y así dice que Él nos va a arrebatar y nos va a dejar en las nubes para reunirnos con Cristo. Eso puede hacer Dios en tu vida. Entonces, Abel es un ejemplo de fe a través de la adoración. Enoc es un ejemplo de la fe a través de la esperanza, de poner tu mirada más allá de este mundo. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que vas a obtener una recompensa cada vez que buscas intencionalmente a Dios. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 12, Jeremías
29:12 está hablando, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien, para darte el fin que esperas, ¿no? Un plan de bien, no es de mal, es un plan de bien. Y el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, Dios dice, si tú me buscas de todo corazón, entonces ahí voy a estar y yo voy a contestar. Jesús lo dijo, ¿no? Que el que toca se le abre, ¿no? El que busca encuentra. Y entonces, versículo 6 habla muy importante de que se acerca a Dios, crea que le hay. Tienes que creer que Dios existe y entonces acercarte como si existiera. Aunque no lo veas, la fe te hace verlo. En Primera de Pedro también habla esto, ¿no? En Primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, Jesús, aunque no lo puedes ver, sabes que existe, sabes que su muerte fue real, su resurrección fue real, y la promesa de que Él vendrá es real. Entonces, pero también, como dice el versículo 3, creemos que Dios hizo el universo, que de la nada Él formó todo. Todo lo que existe aquí en este mundo, esos pericos que se escuchan, estas aves, ese colibrí que está ahí arriba, chupamiltos, ¿no? Que está, pues todo esto Dios lo creó, y entonces tenemos que creer, porque la ciencia nunca te va a decir cómo fue el principio. Tienes que creer que así fue. Nunca te va a regresar al momento exacto en el que todo se formó por la palabra de Dios. Tenemos que creer que Dios lo hizo porque creemos que es poderoso y creemos que es bueno. Versículo 7. Por la fe Noé. Entonces después de Enoc se brinca a Noé. Enoc vive unos años y unos 300 años después nace Noé. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, 7 personas junto con él se salvaron de todos los animales, dos animales, o sea, una pareja, entraron en esta arca. Y de animales puros, que más adelante Dios le dice a Noé, le dice, de estos animales que son para sacrificarlos, para seguir esto que Abel inició hace un tiempo, que yo inicié hace un tiempo, entonces vas a escoger 7 parejas de animales. Y entonces, bueno, hay algunos que son 2, algunos que son 7, más 8 personas humanas entran en esta arca. Recuerda, no es una arca, ¿sabes? Muy bonita, con su barco y su velero y su timón. Esta arca no tenía timón, no tenía anclas, no era para navegar, no tenía velas, simplemente era, pues voy a decirlo así, un ataúd, era una caja. Y en esa caja tenía 3 pisos y estaba con brea, tenía, ¿cómo se le dice? Impermeabilizante y todo suficiente para durar casi un año de navegación. Pero por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, en este tiempo Noé, Enoc y Adán, después de salir de Edén, seguían viviendo en esta situación que dice Génesis 2, que había un rocío, un tipo efecto invernadero en toda la tierra, y la tierra no entraba con tanta luz, el sol no entraba con tanta luz en la tierra, y las plantas se mantenían fuertes, grandes, los humanos vivían mucho tiempo por este mismo efecto invernadero. Pero después, en la vida de Noé, las cataratas
de los cielos caen. Y no es solamente lluvia, sino es las cataratas. Esto que estaba protegiendo a la tierra cae. Pero también las fuentes del grande abismo emergen. Y entonces la tierra, que se llamaba tierra en este momento, ahora es más agua que tierra, ¿no? Se considera que era el 20% de agua y el 80% de tierra. Y ahora es el 75% de agua y el 25% de tierra. Increíblemente, todo cambia, pero sigue siendo Pangea. Y Enoc, Abel, Adán y Noé vivieron en esta Pangea. Y en medio el huerto de Edén. Entonces le dice Dios a Noé, Noé, va a llover, va a haber un diluvio, va a haber una catástrofe, voy a deshacer a todo ser viviente. Todo ser viviente va a morir, los animales, las plantas y los humanos van a morir. Y entonces son 120 años de construcción hasta que vienen las primeras gotas, las primeras fuentes emergiendo del océano y ya. Pero 120 años estuvo Noé preparando una arca. Y todos le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Que no entendemos para qué lo haces? ¿Llover? ¿Qué es eso? No sabemos qué es la lluvia. ¿Cómo crees que Dios? A Dios no le importamos. Y entonces todos estos argumentos de Noé, y Noé decía, yo le voy a hacer caso a Dios. Yo decido confiar en Dios. ¿Recuerdan a Enoc? ¿Cómo Dios se lo llevó? ¿Cómo crees que Dios se lo llevó? Y entonces hay muchas dudas acerca de Dios. ¿Se acuerdan a Abel? ¿No? El sacrificio que ofreció Abel. Que eso ya lo olvidamos, eso ya es tiempo pasado. Y entonces, con su predicación, con su actuar, con su testimonio, dio testimonio entonces y justificó a Dios y condenó al mundo. Noé se dice, ¿no?, que era pregonero de justicia. Así lo marca también la Biblia. Y entonces dice, con temor, mucho temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Tú crees que Noé no lloró cuando vio que su familia y sus amigos morían en esa arca? Dice, amados, esta es la segunda carta que los escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Dice, recuerden un poco de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos, sus propias ideas, sus propias formas de pensar, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que Dios les prometió? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, dicen, nunca existió un diluvio, nunca existió todo lo que dice en tu Biblia. Simplemente es producto de evolución y estamos hasta el día de hoy, pero Dios no intervino en nada de lo que tú crees. Dice versículo 5, estos ignoran voluntariamente, es decir, es su decisión, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene el agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y entonces está hablando que Dios tiene paciencia todavía. Y así como tuvo paciencia, no le dijo a Noé, oye Noé, ahí está un arca, yo la construí, mañana mismo métete, no le digas a nadie y entonces tú serás salvado. No, lo que hace es, Noé construye una arca y se tarda 120 años. Y durante 120 años la gente está escuchando de él, está escuchando el testimonio de Dios y decide no hacer caso. No es que no hubiera espacio, es que nadie quería entrar. El esplendor
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció